Buenas tardes, muchachos. El día de hoy les quiero presentar este video de la primera parte del tema de pronósticos. Eh, en este caso les quiero mostrar, quiero empezar compartiendo con ustedes eh, la fotografía, ¿verdad? De lo que se nos viene, ¿verdad? En cuestiones de la clase en estas 2 semanas, ¿verdad? Esta imagen creo que se la había presentado en el video pasado, en el video introductorio, ¿verdad? Entonces ahorita estamos, ¿verdad? Con todos estos insumos en nuestro sistema, que es la clase, con la agenda, el sílabo, los materiales, ¿verdad? El protocolo de las reglas de la clase, las dudas que ustedes ya han generado con respecto a los temas que están en los videos y en el material de lectura. En este caso estoy desarrollando esta parte de subir la presentación mediada del pronóstico en función de ciertos métodos, ¿verdad? Me voy a parar hasta el tema de suavizado exponencial. Y vamos a hacer una pequeña introducción mediada de los conceptos básicos de qué es un pronóstico, ¿verdad? La demanda y los pronósticos, para que nos ubiquemos un poco en el material y podamos comprender mejor lo que hemos leído o los videos que hemos visto. Bien, voy a iniciar la presentación, ¿verdad? Primeramente, entendiendo eh, de que los pronósticos tienen que ver con la demanda, ¿verdad? Los pronósticos responden a la pregunta de cuánto vamos a vender, ¿verdad? Hacer un pronóstico implica saber a futuro cuánto es lo que se va a vender, ¿verdad? Eh, Como les decía, vamos a ver un poco la introducción de los conceptos y algunas tipologías de pronósticos, ¿verdad? Eh, Bien, si ustedes se van a Google, lo primero que van a encontrar cuando metan la palabra pronóstico en las imágenes son algunas de estas imágenes, ¿verdad? Que tiene que ver con el clima, el pronóstico del clima, tiene que ver con algún pronóstico para emprendedores, ¿verdad? Tiene que ver con, aquí habla de regresión lineal, ¿verdad? Ver hacia el futuro, eh, ¿verdad? Y en alguno de ellos hacen un pronóstico de ventas, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros, como estamos en una clase de administración de empresas, nos vamos a centrar en la parte de no del clima, no vamos a ver el pronóstico de cuándo va a llover y cuánto, ¿verdad? Sino vamos a aplicarlo a la empresa. Pero no está tan desligado, ¿verdad? Estos temas amplios, porque la empresa no está inmersa en una burbuja, ¿verdad? La empresa tiene como un sistema, tiene que interactuar con el medio ambiente y por ende también en algún momento vamos a ver algunas variables que para algunas empresas podrá aplicar, como es el clima, ¿verdad? La importancia de un pronóstico, lo primero que se nos viene son lo que vemos en la tele diariamente, ¿verdad? El pronóstico del clima, va a llover, no va a llover, va a ser tal temperatura, viene un huracán, viene una tormenta, ¿verdad? Todas esas cosas se generan con unos software de pronóstico, ¿verdad? Especializados para ver las distintas condiciones atmosféricas y en función de ese pronóstico, las ciudades en general toman acciones y toman decisiones. Por ejemplo, los alcaldes pueden implementar el plan de emergencia de una ciudad en función del pronóstico del clima o de un huracán o de una tormenta que se esté desarrollando o que venga en trayectoria hacia una determinada ciudad, ¿verdad? Con distintos datos, el alcalde de una ciudad, por ejemplo, puede identificar cuánta agua va a caer, ¿verdad? En una determinada ciudad y actuar en dar mantenimiento o mejorar el sistema de caudal de la ciudad, el sistema de alcantarillado, evacuar tal vez algunas personas que estén en zonas de riesgo, ¿verdad? Y todo eso previendo un futuro basado en cierta información, en ciertos datos, en ciertos modelos, ¿verdad? De pronóstico que me permiten o que le permiten a la persona tomar decisiones que beneficien a su sistema. En este caso, un alcalde administrando la ciudad, ¿verdad? Administrando el sistema complejo que es una ciudad, ¿verdad? Eh, También a nivel un poco más micro, el pronóstico del clima también nos puede ayudar incluso a saber si, bueno, si el clima va a estar
si el clima, si el día de hoy se pronostica que va a llover y yo necesito hacer una gestión en la calle, pues tendré que utilizar un paraguas, ¿verdad? Tomé una decisión personal. Si el clima está caluroso, yo puedo decir, mira, quiero ir a comprar un helado, ¿verdad? O si yo tengo una tienda de helados, pues sé que mis ventas pueden aumentar en un día caluroso más que en un día de lluvia, ¿verdad? O si yo vendo sombrillas, pues sé que va a mejorar las ventas de las sombrillas cuando en épocas de invierno más que en épocas de verano, aunque también se ocupan sombrillas para dar sombra, ¿verdad? Eh, el clima también puede determinar si a distintos fabricantes o a distintos productores, en este sentido, en qué momento tienen que empezar a sembrar la cosecha, ¿verdad? En función de en qué mes va a empezar el invierno, en qué mes van a empezar las lluvias, ¿verdad? Pueden tomar decisiones de qué tipo de sistema de riego pueden aplicar a su producción en función de ciertos datos del clima y de cuándo va a estar más caluroso o menos caluroso o cuándo va a llover, ¿verdad? Para establecer un sistema de riego que pueda suplir el agua que necesita la cosecha en un periodo donde no hay agua de lluvia, por ejemplo, ¿verdad? En este sentido, lo que se nos viene rápidamente es que con información nosotros tomamos decisiones sobre cosas que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Obviamente el clima no lo controlamos, pero sí tomamos esa información y eso nos afecta para tomar una decisión en algo que sí podemos controlar. Eh, el material habla un poco del concepto de pronosticar versus predecir, ¿ya? Que no es lo mismo. Eh, Pensemos un poco en esa diferencia, obviamente ya lo tienen en su material, ¿verdad? Pero la parte de pronosticar habla el material de que establece la estimación de un evento futuro, ¿verdad? Analizando datos del pasado, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en el pasado va a determinar hacia el futuro qué es lo que podría pasar. Si ha ocurrido algo muy típico en el pasado, pues se espera que eso siga ocurriendo en el futuro. Si en el pasado ocurren cosas muy extrañas y con mucha variabilidad, pues en el futuro va a ser más difícil predecirlo, ¿verdad? O no, dependiendo del método en que utilicemos para poder pronosticar, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre pronosticar y predecir, ¿verdad? Es que por el concepto, básicamente pronosticar y predecir se parecen en que estiman un evento futuro analizando datos del pasado. Lo mismo ocurre con predecir, estimar un evento futuro basándose en datos del pasado. Pero al pronosticar se utilizan una combinación sistemática, ¿verdad? De una forma predeterminada para obtener un estimado futuro. ¿Qué quiere decir? Que yo ocupo un sistema, ocupo un proceso, un método periódico en el cual yo puede ser que recabo datos, los analizo, los monitoreo, veo qué valor promedio tienen esos datos, por ejemplo, hago un gráfico y de manera sistemática yo analizo esa información para poder establecer qué va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Predecir tiene más que ver con consideraciones subjetivas, ¿verdad? Opiniones, ¿verdad? Experiencias pasadas, ¿verdad? Y que no necesitan combinarse de forma predeterminada, ¿verdad? En los negocios de Nicaragua, las pymes pueden funcionar así, los gerentes pueden simplemente tomar decisiones en base al instinto, a la intuición de qué ha ocurrido con las ventas anteriormente para poder decir en qué momentos hay ventas buenas, en qué momentos van a haber ventas malas. Digamos que eso también puede ocurrir, ¿verdad? Ahora, ¿existirá alguna manera mejor que la otra? ¿Será mejor pronosticar o será mejor predecir? ¿Ya? Obviamente para la clase de gerencia de operaciones 2, pronosticar va a tener un peso mayor por lo que es el método que queremos aprender, ¿verdad? No le vamos a decir vayan a predecir todo el tiempo, ¿no? Pero sí hay que hacer un balance entre lo que dice el método de pronóstico, entre lo que pueda decir una máquina, un software, una computadora o un cálculo, versus la experiencia de un gerente que también tiene valor en poder ponderar esa decisión de cuáles serán las ventas en el futuro, el próximo año, los próximos 5 años o la próxima semana, ¿verdad? Para poder tomar decisiones de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí hay que establecer un balance de
de método, ¿verdad? Versus la intuición del gerente también, porque también hay cosas que pudiéramos hacer para influenciar la demanda, ¿verdad? O para poder empujarla en cierto sentido. Podemos bajar el precio, podríamos hacer una campaña de publicidad enfocada en nuestro cliente específico para aumentar esa proyección del dato que obtuvimos al inicio. Eh, Podemos hacer varias cosas que van a influir sobre la demanda y a que posiblemente suba o baje, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé si lo han ojeado el material, pero ahí habla un poco de la introducción del caso de Walmart, ¿verdad? Walmart tiene una de las bases de datos más grandes del mundo, ¿verdad? Su estrategia competitiva o su ventaja competitiva con los cuales ellos quieren, valga la redundancia, competir es tener el producto apropiado en el anaquel correcto al precio más bajo, ¿verdad? Pero eso está muy bien planteado, ¿verdad? Pero es el cómo se desarrolla eso, es la parte operativa, estratégica, con la cual Walmart lo hace, ¿verdad? Que es a través de una serie de bases de datos enormes, donde puede analizar todas las tiendas que tiene instaladas alrededor del mundo, ¿verdad? Utilizando obviamente técnicas de Big Data. Si no conocen la técnica, este tema grande del Big Data, se los dejo de tarea porque es un tema que viene a futuro y que ya está implementándose hoy incluso en la política, en las empresas, en los negocios, de cómo manejar grandes cantidades de información estructurada y no estructurada, ¿verdad? No solamente analizar tablitas de Excel, sino analizar videos, analizar información de redes sociales, analizar más datos, ¿verdad? Que el individuo común no puede guardar en una computadora normal, ¿verdad? Sino que tiene que utilizar grandes servidores para poder almacenar y poder amasar esa información, ¿verdad? Walmart utiliza esa base de datos a través del Big Data, de la inteligencia de negocio el Business Analytics o el análisis de negocio para poder analizar las tendencias de su mercado, ¿verdad? De sus clientes. Manejar inventario, qué nivel de inventario necesita tener en una determinada tienda o región, ¿verdad? Y entender a los clientes, ¿verdad? Cómo están comprando, qué están comprando, para así poder tomar decisiones de verdad de qué tipo de productos va a tener en una determinada tienda, ¿verdad? Incluso qué tipo de tienda va a tener en un determinado ciudad o país, si va a tener aquí en Nicaragua, Walmart, si va a poner un Maxi Palí, si va a poner un Palí, si va a poner un supermercado La Unión, hay diversas variables en las cuales ellos se basan amasando la información de su sistema de información, ¿verdad? Y eso les ayuda a predecir, ¿verdad? Hacer un pronóstico de venta por producto, incluso por tienda, para poder saber muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Y que de ahí viene la relevancia de estudiarlo, ¿verdad? La importancia de poder generar un pronóstico y para qué nos sirve, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? Cosas que salen mal, ¿verdad? El inventario que se ordena sin una certeza de lo que van a ser las ventas, ¿verdad? Me vino el proveedor o la persona que tengo a cargo de compras no está muy, es nueva, por ejemplo, y entonces te ordena mucho inventario que luego no se vende y si son productos perecederos, perdiste el dinero porque se quedó ahí en bodega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene un control de cuál va a ser la demanda en un determinado periodo. Un equipo nuevo, ¿verdad? Que se compra a pesar de la incertidumbre de cuál será la demanda del producto, ¿verdad? Ya, mira, te compré la máquina, aquí está, pero resulta que la demanda es muy poca y tenés un equipo en desuso o con poca usabilidad y gastaste un platal, ¿verdad? La empresa que pudiste haber invertido en inventarios o pudiste haber invertido en alguna necesidad con más valor para el cliente y lo hiciste porque estás a ciega, ¿verdad? Estás a ciega y no tomaste en cuenta el pronóstico de demanda o en qué momento de la curva está la empresa para poder hacer una inversión de ese estilo, ¿verdad? Las inversiones de capital, ¿verdad? De un nuevo edificio, dónde vamos a poner una nueva sucursal, vamos a cambiar el proceso completamente. Ese tipo de decisiones de inversiones fuertes que toma por lo general la junta directiva o la alta gerencia, eh,
que se lleve a cabo sin un pronóstico de hacia dónde vamos a futuro en cuestiones de ventas, pues también es una decisión errada, ¿verdad? O a nivel operativo, ¿verdad? Conceder vacaciones, ¿verdad? O despedir y contratar personal simplemente sin tomar en cuenta el factor de la demanda, de cómo estamos, ¿verdad? Despedimos gente y luego viene una oleada de demanda alta y luego tenemos que recontratarlo, ¿verdad? Qué sé yo, se me ocurre el ejemplo de un call center, ¿verdad? Que los mandan de vacaciones y luego dicen, no, tenés que venir de regreso porque hay un montón de llamadas que están saliendo y necesitamos más agentes, ¿verdad? Eh, quiere decir que no se previó la demanda adecuada y por tanto no se pudo programar la cantidad de personal adecuado para la demanda que iba a haber. O por el contrario, tenés muy poca demanda y tenés programado un montón de personal que está ahí haciendo nada, gastando luz y manteniendo las instalaciones encendidas cuando en realidad no es necesario y se pueden, qué sé yo, ir de vacaciones, programar las vacaciones que establece la ley, ¿verdad? Para el personal y aprovechar esos tiempos muertos donde la demanda no es tanto para poder hacer ese tipo de cosas. O si se hiciera un análisis a futuro, se podrían establecer que para los 6 meses del año que dura la parte baja de la temporada de mi empresa, no necesitamos tanto personal permanente, entonces hay que despedir gente, ¿verdad? Y lo podemos recontratar hasta el siguiente año, que la temporada alta, y entonces ahí necesitamos más personal permanente, ¿verdad? O el área de finanzas, ¿verdad? Para hacer presupuesto y control de costos, ¿verdad? Para eso también se utiliza un pronóstico de ventas, ¿verdad? Para no ir a ciegas. Entonces, obviamente, un pronóstico también tiene ciertos elementos que vamos a tener que tomar en cuenta. Por ejemplo, en una línea de tiempo, ¿verdad? La exactitud de entre un pronóstico que lo podamos hacer, lo que vamos a vender mañana, versus un pronóstico de lo que vayamos a vender de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo será la exactitud? ¿Verdad? Será más exacto un pronóstico de 5 o 10 años versus el pronóstico de mañana, ¿ya? Obviamente es más fácil, más predecible saber qué es lo que va a ocurrir mañana que lo que va a ocurrir de aquí a 5 o 10 años. Entonces, el nivel de exactitud a medida que utilizamos un horizonte de tiempo más largo va a ser menor, ¿verdad? Porque no sabemos, pueden ocurrir muchas cosas, muchas variables pueden cambiar, pueden afectarse y a futuro no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Sin embargo, es necesario planificar a distintos niveles, a mediano, a corto y a largo plazo, para poder tener una idea de muchas decisiones que tienen que tomar tanto a nivel de arriba, los de en medio y los de abajo en una organización, ¿verdad? Implica también tener una serie de reuniones, ¿verdad? De trabajo con distintas personas de la empresa, ¿verdad? Para poder discutir, porque no solamente la información se tiene que quedar en la parte del de ventas, ¿verdad? O el gerente general es el que siempre dicta todas las órdenes, ¿verdad? Entonces la información tiene que compartirse, por ejemplo, con aquellas áreas clave que les puede servir esa información. Hablábamos de la parte de producción, ¿verdad? Obviamente, si me estás diciendo que si mercadeo o ventas dice que va a vender el 50% más el próximo año, el área de producción tiene que estar ahí porque va a decir, mira, eso está muy bien, pero no tenemos capacidad para eso, ¿no? Entonces hay que involucrar a una serie de gerentes clave o de personas clave dentro de la organización para poder llegar a un pronóstico que sea posible, ¿verdad? Y al mismo tiempo eh, que cumpla con los requisitos de todo el mundo, ¿verdad? Y del cliente, ¿verdad? Eh, Nos tenemos que preguntar también, obviamente tenemos que tener sistemas de información. Si no contamos con esa información histórica, pues obviamente nos vamos a tener que centrar en la parte empírica, la parte vamos a predecir más que a pronosticar, ¿verdad? Si no tenemos información de ventas o de las transacciones que la empresa hace, del cliente o de cómo compra, de cada cuánto compra o de cuánto hemos vendido en diferentes periodos históricos, pues va a ser un poco más difícil pronosticarlo hacer un pronóstico como tal, porque no tenemos datos que manipular, ¿verdad? Y también vamos a necesitar, digamos, un balance, ¿verdad? También conocimientos del mercado, ¿verdad? Si los cambios, ciertas preguntas clave, como los cambios esperados en la economía van a generar
van a afectar mi pronóstico, ¿verdad? Ahorita estamos en una pandemia, por ejemplo, y obviamente eso botó las ventas de muchos sectores, ¿verdad? Creo que solo el de la industria del alcohol, ¿verdad? No tuvo ninguna afectación, me decía en un estudio que leí por ahí, pero el resto sí, el turismo fue el primero que se cayó, ¿verdad? Porque no, se cerraron el espacio aéreo, los turistas ya no pueden viajar, eh, ya las personas se les decía que tenían que estar tenemos que estar recuartados sin salir mucho. Pues obviamente los pronósticos de todo el mundo tienen que tomar en cuenta esta situación de pandemia, ¿verdad? Y ajustar, ¿verdad? Todas las modificaciones del cliente, de cómo se comporta ahora el consumidor, ¿verdad? Si hay cambios en el comportamiento del consumidor industrial o privado y si tal vez hay una escasez de artículos complementarios esenciales, ¿verdad? Si lo que yo vendo tiene un artículo complementario, ¿verdad? Y eso escasea, tal vez mi demanda va a aumentar. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder llegar a un pronóstico. Sin embargo, nunca va a ser perfecto, ¿verdad? Nunca vamos a tener un sistema de pronóstico que nos dé con decimales exactos cuál va a ser la venta real, ¿verdad? Eso depende mucho del mercado. Eh, Determinar ese valor. Sin embargo, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo con distintos métodos y luego se tiene que ir ajustando en base a, digamos, reuniones con gerentes, en base a ir viendo la exactitud del método. Es decir, si mi método de pronóstico está muy por encima de lo que realmente es la demanda, pues tendré que calibrarlo, ¿verdad? Tomar en cuenta otros factores. O si, por ejemplo, me queda muy por debajo, pues también lo tengo que calibrar porque entonces o vendo de más, perdón, o vendo de menos, ¿verdad? O tengo tengo gente haciendo nada, ¿verdad? Eh, o la demanda me sobrepasa y no puedo cubrir toda la demanda y por ende voy a tener menos clientes en el mediano plazo porque no pude con la demanda, ¿verdad? Y siempre dicen, no, ese lugar siempre está lleno, mejor ya no voy a ir ahí. Eh, También, siguiendo con esto, ¿verdad? Hay algunos factores que la empresa, ¿verdad? Puede controlar, lo que les decía, el mercado yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar lo que pase de la empresa hacia adentro, ¿verdad? Perdón, yo puedo controlar los factores, no puedo controlar, por ejemplo, la demanda del producto. Yo puedo hacer campañas y tratar de influenciarlo, cambiarle el precio, hacer campañas publicitarias, ¿verdad? Eh, Hacer descuentos, ¿verdad? Pero la demanda va a ser la que va a ser, ¿verdad? La cantidad de personas que decidan comprarme va a ser un número que yo no puedo controlar, ¿verdad? Puedo monitorearlo para ver cuál podría ser ese número y prepararme en función de ese número, ¿verdad? La competencia es otra cosa. Yo tampoco puedo prever qué es lo que va a hacer la competencia, a menos que tenga algún infiltrado, ¿verdad? En la competencia. Pero hasta cierto punto es incontrolable porque yo puedo tener un plan de mercadeo de mi producto perfecto, pero luego la competencia viene y tiene su propia campaña distinta, te bota el precio tal vez o tiene alguna campaña más interesante y ya te cambió el esquema y uno tiene que reaccionar y volver a hacer los ajustes que necesite hacer para poder eh, influenciar positivamente a esa demanda, ¿verdad? La economía es ¿verdad? Otro factor, ¿verdad? De las decisiones que se toman en la economía que puedan afectar a tu empresa, ya sea en cuestiones de impuestos, del tema este de la pandemia, de los planes de la ciudad, etcétera. Todas las cosas que te puedan afectar desde fuera, que vos no controlás, pero que tenés que monitorearlas, ¿verdad? El comportamiento del consumidor, y a nivel interno, yo tendré que tomar decisiones de mercadeo, de producción o de finanzas, por ejemplo, de recursos humanos, de mantenimiento, ¿verdad? La junta directiva en esa empresa tendrá que tomar decisiones en función de lo que vaya ocurriendo con nuestra demanda, ¿verdad? Un ejemplo de cómo ocupan las distintas áreas funcionales el pronóstico puede ser que la junta directiva ocupe el pronóstico para hacer las decisiones a largo plazo en cuestiones de inversión, ¿verdad?
Ellos realizan pronósticos a largo plazo para darse una idea más o menos y poder saber si ciertas decisiones son lógicas dentro de las decisiones estratégicas de esa empresa, ¿verdad? El área de finanzas y contabilidad necesitará también eh, un pronóstico para así realizar su planeación de presupuesto del próximo año o un control de los costos o de gastos que están funcionando actualmente, ¿verdad? El área de mercadeo necesita el pronóstico para poder planear los productos nuevos que vayan a surgir. Necesita saber cuánto de ese nuevo producto pueden comprar para poderlos mandar a fabricar y luego ofrecerlos, ¿verdad? eh, o fabricar o a comprar, pues en dependencia del producto. Eh, También necesitan, con el pronóstico pueden saber cuánto va a ser las comisiones de venta, ¿verdad? Para los vendedores que tenga la empresa o tomar decisiones, otras decisiones claves de mercadeo, ¿verdad? En operaciones ocupan bastante el pronóstico que está muy ligado a las operaciones con el mercadeo para conseguir ese número y luego retroalimentar de que si ciertos números son posibles o no, ¿verdad? Entonces lo ocupa para qué? Para decisiones periódicas como la seleccionar un proceso, ¿verdad? El tipo de proceso que va a utilizar, como ya lo vimos en la gerencia de operaciones uno, ¿verdad? Ocupará el pronóstico de venta también para la planeación de las capacidades de la organización, ¿verdad? ¿A qué nivel de utilización voy a ocupar en mi planta o mi tienda? Y en función de eso saber cuánto personal voy a utilizar, cuántas máquinas voy a utilizar, cuánto tiempo va a operar la empresa para tener más o menos una idea de si es posible o si necesita hacer algún ajuste en cuanto a la mano de obra o las máquinas o la cantidad de fábricas a utilizar, por ejemplo. ¿Cómo va a distribuir las instalaciones? ¿Verdad? Son decisiones que se toman cada cierto tiempo, pero que se hacen en función de un pronóstico futuro, ¿verdad? Las decisiones continuas también de nivel del día a día pueden ser la planificación de la producción, ¿verdad? En este mes toca producir 10.000 unidades, ¿verdad? Por lo tanto, se necesitan tanto personal, vamos a contratar, vamos a despedir, vamos a tener horas extra, todo ese tipo de decisiones, ¿verdad? La programación y qué nivel de inventario vamos a manejar para que no se nos haga, eh, eh, para que no se nos llene la bodega y luego tengamos ahí, nos quedemos sin dinero para otras cosas, ¿verdad? O el área de recursos humanos, como les decía, para contratar o despedir gente, asignar vacaciones, ¿verdad? Monitorear variables que no controlamos y luego tomar decisiones sobre las variables que sí controlamos, ¿verdad? Y todo esto cabe dentro de un ciclo, ¿verdad? Del pronóstico que es, obviamente, una empresa necesita analizar productos y mercados, ¿verdad? A través de los rendimientos de esos productos, conocer la demanda de los mercados bajo distintas condiciones de precios, promociones, competencia, ¿verdad? Establecer un plan en función de distintos escenarios de tecnología, de tarifas, de salarios, de precios de materias primas, ¿verdad? Y luego decidir un plan óptimo para elevar siempre el valor económico de la empresa, que la empresa tenga ganancias y que eh, esas ganancias sean sostenidas en el tiempo para poder reinvertir, hacer otros proyectos y mantener en el tiempo a la empresa, ¿no? Obviamente hay un horizonte, como les decía, de planificación del pronóstico. Se puede pronosticar a tanto corto plazo, a mediano plazo, como a largo plazo, ¿verdad? En el corto plazo nosotros pronosticaremos las compras, ¿verdad? Las compras que tendremos que hacer para la próxima semana o el próximo mes, la programación de la planta, el nivel de la fuerza laboral, cuántas personas voy a ocupar en planta, qué asignación de trabajo le voy a dar a las personas que yo tengo operando, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa de servicios, ¿verdad? Asigna trabajo a técnicos que tienen que ir de acuerdo a las solicitudes de clientes, ¿verdad? Necesito un servicio porque se me dañó mi refrigeradora, ¿verdad? Entonces ahí tienen que hacerse una serie de asignaciones de trabajos para los técnicos en función de en el corto plazo, ¿verdad? Los niveles de producción, ¿verdad? Que va a tener en el corto plazo. A mediano plazo, en un periodo de 3 meses a 2 años, vamos a planear la producción, ¿verdad? En ese horizonte de tiempo podemos planear presupuestos, planear ventas, flujos de efectivo de la empresa, en qué momento me voy a quedar corto de efectivo, tal vez pedir un préstamo o ver en qué otra cosa podría liquidar algún activo para poder
cumplir con ciertos momentos donde la empresa va a estar baja en flujo de efectivo y los análisis de planes de operación, ¿verdad? Y en el largo plazo, esto ya lo hace la gerencia alta, ¿verdad? La alta gerencia, planear nuevos productos, ¿verdad? Inversión de capital, dónde voy a localizar nuevas instalaciones o investigación y desarrollo de un determinado proceso o producto. Bien, dentro de la tipología de la demanda se entiende que cuando estamos hablando de un pronóstico de demanda, existen los tipos de pronóstico y los tipos de demanda, ¿verdad? Los tipos de pronóstico los vamos a ver, eh, ¿verdad? Más adelante, que son los cualitativos y los cuantitativos, ¿verdad? Pero hay también tipos de demanda, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos una empresa que vende triciclos, ¿verdad? Y esos triciclos, pues obviamente tienen sus partes, ¿verdad? Si uno los fabrica, ¿verdad? Yo tengo que saber cuántos triciclos voy a vender, ¿verdad? Y también necesito saber cuántas partes voy a tener que tener en inventario para poder fabricar cada triciclo, ¿verdad? Un triciclo se compone de tres ruedas, ¿verdad? Una más grande que es la delantera y dos traseras del mismo tamaño, un asiento, ¿verdad? El chasis, el pedal, los protectores de las manos, ¿verdad? Una corneta tal vez, y tiene sus partes, ¿verdad? Y hay dos tipos de demanda, ¿verdad? La demanda independiente, ¿verdad? Y hay otra demanda que se llama, se le considera demanda dependiente, ¿verdad? La demanda, ¿cuál creen de las dos cosas que es la demanda independiente? La bicicleta o sus partes, ¿verdad? La bicicleta, obviamente, el producto como tal, completo, una bicicleta, el producto terminado, es la demanda independiente, si a eso es lo que se dedica la empresa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con independiente? De que yo no puedo ajustar o saber cuántos triciclos voy a vender, por ejemplo, porque eso está en función del mercado, eso ya no depende de mí, ¿verdad? Yo puedo decir, voy a vender 1000 triciclos y porque yo quiero, y estaré equivocado, ¿verdad? Porque eso lo establece el mercado, ¿verdad? Eh, yo necesito establecer un pronóstico para esta demanda independiente, que es el triciclo como tal completo, pero también necesitaré una demanda dependiente, que es la cantidad de rueditas que yo necesite tener, ¿verdad? O de cornetas, de acuerdo a cada uno a cada producto como tal, ¿verdad? Entonces, si una empresa vende 1000 triciclos, entonces se van a necesitar también 1000 ruedas delanteras y 2000 traseras, ¿verdad? Porque por cada triciclo necesita dos ruedas traseras. Entonces, si vendemos 1000, voy a necesitar 2000 traseras, ¿ya? ¿Se entiende? La demanda independiente es el producto terminado, ¿verdad? Si yo vendo triciclos, entonces la demanda independiente va a ser la cantidad de triciclos que yo tenga proyectada a vender, ¿ya? Y la demanda dependiente va a ser la cantidad de partes que yo necesite que dependen de la cantidad de triciclos completos que yo venda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que me interesa con lo que se queden es con cuál se pronostica. La que vamos a generar un pronóstico es con la demanda independiente, con la cantidad completa de triciclos que yo vaya a vender al futuro, ¿verdad? Esto ya no se pronostica porque si esto es fijo, ¿verdad? Yo ya tengo diseñado que mi triciclo se ve de esta manera y que tiene ciertas partes, entonces no necesito pronosticar cuántas ruedas o cuántos manubrios voy a necesitar, porque eso viene por añadidura una vez que yo ya tengo el pronóstico de la cantidad de triciclos completos, ¿no? Bien, los tipos de pronóstico que vamos a estar viendo eh, están los pronósticos cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? ¿Cómo pronosticar? Hay métodos cualitativos, ¿verdad? Que por su nombre, como su nombre lo indica, básicamente surge de conversaciones, ¿verdad? Temas subjetivos, ¿verdad? Temas empíricos, ¿verdad? Y los cuantitativos surgen por cálculos, métodos, datos, ¿verdad? Numéricos que se pueden contar y que están en función de qué? De este círculo que está acá. Están en función de si tenemos información o datos a la mano, ¿verdad? Obviamente, si no tenemos información, no hay datos o bases de datos históricas, no hay
datos del pasado, o tal vez esos datos no son confiables, ¿verdad? Porque tal vez la persona que los registraba no hacía bien su trabajo porque era nuevo, o porque el sistema daba mucha falla, entonces perdía los datos. Entonces esos datos no son confiables para poder hacer un análisis de pronóstico, ¿verdad? O porque tal vez hay nuevos productos. Entonces, si tenemos un nuevo producto, implica que no tenemos información previa de ese tipo de producto, y por tanto vamos a tener que utilizar métodos cualitativos para poder pronosticar cuáles van a ser las ventas a futuro, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos datos históricos, entonces vamos a utilizar los métodos cuantitativos, ¿verdad? Donde hay datos del pasado y los patrones de datos son indicadores confiables, ¿verdad? Para predecir el futuro. Eh, Aquí, bueno, los cuantitativos se subdividen en estos tres, ¿verdad? Métodos causales, métodos de serie de tiempo y simulación. Para efectos de esta clase solamente vamos a desarrollar los métodos causales y la serie de tiempo, ¿verdad? El método de simulación se utiliza más, se acostumbra a utilizar más con un software más especializado. Necesitaríamos mayor tiempo, necesitaríamos que todo el mundo tenga el software, ¿verdad? Y eso tiene un costo. Entonces vamos a centrarnos en los métodos analíticos, cuantitativos, de los métodos causales y la serie de tiempo nada más para desarrollar los temas de esta unidad. Entonces los cualitativos, como les decía, puede ser el juicio del gerente, su experiencia, algunos datos relevantes y algún modelo matemático implícito que no implique mayor cálculo, ¿verdad? Ahí en su material podrán encontrar algunas referencias del modelo Delphi, la construcción de escenarios, ¿verdad? Si en determinado momento han visto técnicas de investigación, en algún momento se ve las investigaciones cualitativas, ¿verdad? Eh, y entonces ahí podemos determinar por métodos de este tipo cuando no tenemos datos. Sin embargo, en esta clase vamos a desarrollar sobre todo los métodos cuantitativos. Vamos a trabajar con cálculos, con números, para tener un mejor aprendizaje de la parte numérica, ¿verdad? Los métodos causales es un modelo, utiliza modelos de causa-efecto, ¿verdad? ¿Qué variable está haciendo que mis ventas aumenten o disminuyan, ¿verdad? Es un modelo causa-efecto entre algunas variables y su efecto sobre la demanda. Yo voy a tomar distintas variables y ver qué efecto tienen en mis ventas, ¿verdad? Para saber si mis ventas van a aumentar o van a disminuir, y en base a eso tener un número específico para un pronóstico y luego tomar las decisiones. Eh, y las series de tiempo analizan patrones del pasado y los proyecta a futuro, ¿verdad? Ahí vemos promedios, tendencias, estacionalidad, ciclo y error. Ya lo vamos a ver. En el material, la demanda tiene ciertos componentes que podemos ver en un gráfico, ¿verdad? Eh, el componente histórico, estamos asumiendo de que ya existe una base de datos o unos datos específicos que podamos poner en un gráfico, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Aquí estamos analizando el número de unidades en la demanda, ¿verdad? ¿Cuántas unidades se han vendido? ¿Verdad? Entonces, por cada representación de la demanda a nivel del tiempo, en este caso estamos analizando la cantidad vendida versus la variable X, que en este caso es los años, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se comportan las ventas de cantidad de unidades vendidas? Entonces, esto es una serie de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos analizando una variable, en este caso las ventas o la demanda, versus cómo se comporta esa variable en el tiempo, ¿ya? Entonces, en los componentes de la demanda, por lo general, siempre vamos a poder encontrar algunos como estos, ¿verdad? La demanda contiene una demanda promedio para el periodo. En este caso, esta serie de datos, digamos que estos son puntos, ¿verdad? Datos de ventas que se han generado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que tienen un determinado comportamiento. Entonces, por lo general, siempre podremos sacar el promedio de todos esos datos que se han obtenido en la demanda, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Con el promedio, yo me quedo simplemente con una línea recta, ¿ya? Si se fijan, el promedio simplemente es el promedio de todos los números. Sin embargo, eso tiene un valor, pero a efectos de pronóstico, ¿qué pasa? Si yo me quedo con solo la línea recta, va a haber momentos en los que yo me voy a quedar por debajo de esa línea, ¿verdad?
y va a ser que voy a planificar que mis ventas van a andar por aquí siempre en el promedio y luego la demanda puede estar por debajo o estar por arriba de ese promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Siempre quedo mal porque siempre voy a planificar una cierta cantidad y en determinado momento la demanda va a ser menor a lo que yo planifiqué, por tanto me quedo con inventario ahí o con maquinaria ociosa, ¿verdad? O por el contrario, siempre la demanda me sobrepasa y entonces dejo de vender porque yo planifiqué acá y la demanda estuvo aquí arriba, ¿verdad? Entonces el promedio es importante, pero necesita de acompañarse de otros componentes, ¿verdad? El componente de tendencia implica de que cuando veamos la demanda a través del tiempo, a veces podemos identificarlo visualmente como con la línea roja, ¿verdad? Eh, que sigue una tendencia, a pesar de que hay momentos en los que sube y baja, ¿verdad? Hay una tendencia a lo largo del tiempo que tiende a crecer, ¿verdad? Al mismo tiempo puede ser una tendencia hacia la baja. La nube de puntos pudo haber ido de arriba hacia abajo. Entonces, en ese caso sería decreciente. Entonces, la tendencia es marcar si en el global de lo que estamos viendo es creciente o decreciente, o sin ninguna de las dos, ¿verdad? Si es estacionaria, ¿verdad? Si no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. El tercer elemento son los elementos estacionales. Los elementos estacionales son los que implican que dentro de cada año, ¿verdad? Dentro de cada periodo, se repiten o hay cierto comportamiento, ¿verdad? Vinculado, por ejemplo, a eh, la Semana Santa, vinculado a la temporalidad de la Navidad, vinculado, por ejemplo, a la temporada alta de una determinada empresa, ¿verdad? De invierno, verano, ¿verdad? Estos elementos estacionales que hacen que las ventas o suban o bajen, ¿verdad? Dentro de un periodo, o sea, dentro de cada año se ocurre el mismo comportamiento, ¿verdad? Esos son los elementos estacionales. Y los elementos cíclicos es que a lo largo de varios años uno puede identificar cierto patrón que se repite, ¿verdad? En este caso, hay algunos ciclos que se repiten porque hay una tendencia creciente y por lo general siempre hay un ciclo, ¿verdad? De subida y bajada, ¿verdad? Que se repite en varios años, ¿verdad? La variación aleatoria se identifica con, digamos, algún dato puntual que se salga de la norma. Si, por ejemplo, yo tuviera un punto de ventas que, digamos que en el tercer año las ventas estuvieron por aquí abajo, entonces quiere decir que este punto de viaje se sale de la norma, ¿verdad? Por lo general, el gráfico venía en esta situación y un punto que se salga completamente de esa norma, se puede deber a una variación aleatoria, de verdad, de un mal año, un elemento puntual que no debería de cambiar la línea de tendencia original, ¿verdad? Entonces, cuando sea que veamos ese tipo de datos que se salen de la norma, por lo general lo que se hace es eliminarlos o ignorarlos porque quiere decir que es muy poco probable que a futuro eso se vaya a repetir nuevamente, ¿verdad? Y la autocorrelación implica de que si los datos en general eh, eh, describen una correlación entre la variable del eje Y y la variable del eje X, ¿verdad? En este caso, uno puede observar, ¿verdad?, que hay una tendencia creciente y que a medida que aumenta en el eje X, ¿verdad?, a medida que aumenta el tiempo, esta variable en el eje Y tiende a aumentar. Entonces quiere decir que hay una correlación positiva, ¿verdad? Porque a medida que aumenta el tiempo, la tendencia de la variable de Y implica que va a aumentar, ¿verdad? Si el gráfico se hubiera puesto de arriba hacia abajo, entonces sería una relación negativa. A medida que aumente la variable tiempo, la otra variable tiende a disminuir. Sin embargo, aquí no, aquí es una relación positiva. En una aumenta, en la otra también, ¿verdad? Aquí hay algunos, ¿verdad?, patrones de series de tiempo que podremos encontrar. Por ejemplo, podemos encontrar relaciones estacionarias, ¿verdad?, datos en los que no hay ninguna tendencia ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantiene una tendencia rectilínea, ¿verdad? A pesar de que hay subidas y bajadas, pero se mantienen dentro de un rango que no va ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad?
En la tendencia, hay una tendencia aquí, por ejemplo, se puede notar que a pesar de que hay subida y bajada, hay una tendencia hacia arriba, una tendencia creciente. Hay efectos cíclicos, ¿verdad? A lo largo de muchos años se puede encontrar algunos comportamientos que tienen que ver con algunos, digamos, eventos que pueden surgir. Por ejemplo, el cambio de gobierno de un gobierno a otro. Entonces, en este caso, el cambio del sexenio de este gobierno, hubo una gran caída, ¿verdad? Y cuando volvió a cambiar el gobierno, la caída, se acostumbre que hay una caída, pero en este caso la caída no fue tanto, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos que podemos analizar en cuestiones de ciclos de los datos, ¿verdad? Y el efecto de la temporalidad, ¿verdad? La estacionalidad o por temporada, ¿verdad? Que a lo largo dentro de cada año, siempre hay un elemento que sobresale, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? En este caso, cada diciembre, según los datos que muestra este gráfico, hay un repunte de ventas, ¿verdad? Y es el pico de la demanda de cada diciembre porque está la Navidad y tal vez el producto que esa empresa vende pues tiene que ver con ese momento en el que todo el mundo tiene más dinero de lo acostumbrado, ¿no? ¿Verdad? Y hay momentos, digamos, que son irregulares, ¿verdad? Que a pesar de tener una cierta, en un determinado momento, tiene un determinado comportamiento, luego este comportamiento es errático, ¿verdad? Es errático y es casi imposible de predecir, ¿verdad? Hacia dónde va a ir. Este puede ser un ejemplo, el caso de la bolsa de valores, ¿verdad? Es un sistema tan complejo que es impredecible, es errático y por lo tanto hacer un pronóstico es bastante difícil, ¿no? Bien, acá lo que quiero mostrarles es uno de los primeros pasos que se utilizan para poder generar pronósticos, ¿verdad? Y es el diagrama de dispersión, ¿verdad? Si se fijan, comenzamos a analizar los componentes de demanda a través de un gráfico, ¿verdad? Entonces el gráfico me va a ayudar a no solamente ver la tabla de datos, sino que a ponerla en un gráfico y poder determinar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos una representación gráfica de dos variables para un conjunto de datos, ¿verdad? En este caso, la demanda. Y nos dan 9 meses, ¿verdad? 9 meses de datos, ¿verdad? La demanda de enero a septiembre para dos tipos de negocios, ¿verdad? Entonces, analizamos la relación entre dos variables, conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son las unas de las otras. Voy a mover a Excel para poder ilustrarlas mejor, ¿verdad? Bien, la primera tabla está, voy a borrar esto, la primera tabla está dada por estos datos, ¿verdad? Entonces lo primero que yo podría hacer es ubicar un diagrama de dispersión para poderlo ubicar cómo lucen esas ventas en este determinado periodo. Entonces ya sabremos sacar gráficos de dispersión, ¿verdad? En Excel. Eh, y vamos a crearlo, ¿no? Vamos a seleccionar los datos, seleccionamos el rango de datos y en este caso, si quieren modificar esto, el nombre de la serie se va a llamar demanda, ¿verdad? Y el valor de la X va a estar dado por, le podemos poner enero a septiembre, ¿verdad? En este caso, eh, la demanda luce así, ¿verdad? Le pueden quitar incluso las líneas para que se vea más claro. La demanda luce así, ¿verdad? Podemos ver que los datos hay alguna variabilidad. Entonces podemos empezar a analizar un poco con los componentes de demanda, ¿verdad? Hay un promedio para el periodo, siempre va a haber un promedio para el periodo. Si solo arrastramos y nos vamos aquí abajo, nos da el promedio, dice que el promedio de todos estos datos es 36.88, ¿verdad? Podemos sacar una demanda promedio y el 36.88 probablemente estaría por acá y podríamos sacar una línea recta, ¿verdad? Para delimitar el promedio de todos estos datos, ¿verdad? Sin embargo, eso no nos sirve mucho para poder sacar un pronóstico, ¿no? Porque siempre, como les he explicado, vamos a quedar por arriba o por abajo y no va a copiar, digamos, el comportamiento de la demanda.
Tenemos una tendencia. ¿Cómo podemos calcular la tendencia en este, en este gráfico? A veces es muy sencillo de ver, a veces no tanto, porque aquí hay elementos que suben y elementos que bajan. Entonces, aquí lo que les recomiendo es hacer clic derecho en cualquiera de los puntos del gráfico, ¿verdad? Y generar la línea de tendencia, ¿verdad? En cualquiera de los puntos del gráfico, clic derecho, agregar línea de tendencia y les va a generar una caja de diálogo aquí a la derecha, ¿verdad? Y de hecho ya lo hizo, ¿verdad? Le agregamos la línea de tendencia y automáticamente se pone la línea que es el promedio o digamos el centro de, que pasa por el centro de todos los datos, ¿verdad? Esta línea eh, es la más cercana a cada uno de los datos, ¿verdad? Si lo hubiéramos puesto acá la línea, obviamente estos puntos estarían muy alejados de esa línea, pero acá Excel lo realiza automáticamente, ¿verdad? Entonces la línea de tendencia me dice que hay una tendencia decreciente, ¿verdad? Porque ahí de viaje te marca la escala hacia abajo. Podemos hablar de los elementos estacionales. Sí, hay cierta estacionalidad porque hay meses que son más altos que otros, ¿verdad? Y habría que preguntarse por qué, pues, por qué ocurren esos datos, ¿verdad? Elementos cíclicos no podríamos hablar porque los ciclos tienen que ver más con datos a lo largo de muchos años y aquí solo estamos hablando eh, de unos cuantos meses, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? La variación aleatoria. Podríamos decir que hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tenemos muy pocos datos. Necesitaríamos más datos como para saber si este punto es un dato que se va a repetir el próximo año, ¿verdad? O si es una variación aleatoria, ¿verdad? Un punto que se dio por X circunstancia, porque tal vez había algún festival en la ciudad, algún concierto específico, entonces tus ventas se aumentaron, ¿verdad? Bastante. Pero eso tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Con el dato específico de la empresa. Y la autocorrelación, ¿verdad? ¿Cómo saber qué tan correlacionada está esta variable, la variable de la demanda versus la variable del tiempo? ¿Verdad? Entonces, Excel también nos ayuda a poder calcular esto. Nos damos, recuerden, si esto se les borra, le da clic derecho a cualquiera de los puntos y le damos agregar línea de tendencia. Y acá Excel también me permite, si nos vamos aquí abajo, darle, presentar, dice el valor R cuadrado en el gráfico. El valor R cuadrado, si ya vieron esta clase en estadística, se van a acordar que es el factor de correlación de las dos variables. En este caso, me dice que el factor de correlación es de 0.06. El factor de correlación es aquella que identifica si una variable está explicando a la otra. En este sentido, explica qué tanto una variable explica la variabilidad de la otra, ¿verdad? Entonces, en este caso me dice que es 0.06 o explica un porcentaje en apenas un 6% a la otra variable, ¿ya? Entonces, eso es un porcentaje muy bajo. Quiere decir que no hay correlación entre la variable tiempo y la variable demanda, ¿verdad? Vamos a hacer el otro gráfico, ¿verdad? Un diagrama de dispersión con los otros datos. Le damos a seleccionar datos, ¿verdad? Y ahora tenemos, vamos a dejarlo así, vamos a cambiarle el título, le ponemos demanda, vamos a quitarle esto porque se ve más limpio, ¿verdad? Bien, y tenemos estos otros datos de ventas de esta, pongámosle otra empresa, y esta empresa lo que nos dice es que tienen casi una línea recta de demanda, ¿verdad? Difieren de la otro tipo de comportamiento de la demanda, ¿verdad? Entonces hay que siempre analizarlo en un gráfico para poder ver más claramente qué tipo de patrón de, de, de serie de tiempo estamos analizando, ¿verdad? Entonces, de vuelta, podemos calcular el tiempo para el periodo, sí, hay un promedio de los datos de esto y me da que es 65.88, probablemente esté por acá, entonces acá trazaríamos una línea recta sobre el promedio, ¿verdad? Hay una tendencia, obviamente aquí ni siquiera necesitamos calcular la línea con el clic derecho, aunque lo vamos a hacer porque visualmente ya se puede intuir de que la línea de tendencia va creciendo, ¿verdad? Hay elementos estacionales, ¿verdad?
Podría ser, hay solamente en el periodo 4 hay este punto donde las ventas fueron más altas que el resto se mantiene más o menos cercano a la línea del centro, ¿verdad? Entonces, tal vez no hay muchos elementos estacionales, ¿verdad? Porque no sabemos, tendríamos que tener otro año para poder identificar si ese dato se repite, ¿verdad? Elementos cíclicos, igual, necesitaríamos tener varios años para poder identificarlo. Variación aleatoria, este punto puede ser que se generó por un elemento estacional o porque se salió de la norma, ¿verdad? Porque por lo mismo vino algo atípico que hizo que en ese periodo se vendiera más de lo que normalmente se vende, ¿verdad? Y la autocorrelación, pues igual podemos calcular la R cuadrado para este dato y podemos pedirle a Excel que lo saque, presentar el valor de R cuadrado y ahora el factor de la estadística me dice que es 0.8819, ¿ya? Entonces esta sí genera una correlación. ¿Por qué? Porque me dice que a través de este indicador me dice que la variable del tiempo explica en un 88% a la variable demanda, ¿ya? Entonces, en este caso, a medida que el tiempo aumenta, yo puedo hacer la inferencia de que mientras más tiempo pase, la demanda va a seguir aumentando, porque ese es el comportamiento que estoy viendo en los datos, ¿verdad? Y lo puedo hacer esa inferencia por este factor, ¿verdad? Acá no puedo hacer esto porque el factor de correlación es muy bajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? A ver, si se fijan, el tiempo se mueve linealmente hacia la derecha y acá la variable y se mueve casi linealmente también hacia arriba. Entonces, por eso es que se establece una correlación de las dos. El comportamiento del tiempo linealmente es parecido al comportamiento de la demanda, en este caso, en este tipo de empresas, también un poco lineal, ¿verdad? Entonces, se pueden, en este caso, me da un aval para poder decir estas dos variables están correlacionadas y de ahora en adelante las voy a utilizar una con otra, ¿verdad? Cualquier cambio en una me va a afectar a la otra, entonces yo ya tengo un método para planificar mejor mi pronóstico, mis ventas. Volvemos a la presentación, ¿verdad? Y también tenemos los modelos causales, ¿verdad? Los modelos, anteriormente estábamos viendo las series de tiempo, ¿verdad? Y decíamos que íbamos a ver también los modelos causales. Los modelos causales son todas aquellas variables, ¿verdad? Que no son la variable tiempo, que pueden estar relacionadas a la demanda, ¿verdad? Mi demanda puede estar influenciada por el ingreso del consumidor. Si el consumidor tiene más plata, puede estar más propenso a poder comprar, ¿verdad? Si mi mercado está en un consumidor de bajo consumo, pues también, ¿verdad? Tiene un efecto sobre la venta. Las expectativas de cambios de precio también van a tener un efecto sobre la venta. Solamente el ejemplo de la gasolina. Cada viernes o sábado, la prensa o otras personas sacan que si los precios de la gasolina van a aumentar o van a disminuir, ¿verdad? Entonces eso cambia tu comportamiento como consumidor y vos decís, mira, voy a llenar el tanque antes del domingo porque el domingo ya sube el precio, ¿verdad? O al revés, pues si va a bajar hasta el domingo, no voy a echar combustible ahorita, voy a echar combustible hasta el lunes, porque el lunes ya tiene un precio más bajo, ¿ya? Entonces todas esas cosas pueden tener un efecto sobre la demanda, se pueden testar o se pueden comparar con el efecto que tienen sobre mis ventas para poder saber en qué nivel, ¿verdad? Tal vez utilizando esa R cuadrado que utilizamos en Excel anteriormente, ¿verdad? Y poder delimitar si dos variables están correlacionadas, ¿verdad? Para poder hacer inferencias luego de pronóstico. Les voy a mostrar también un ejemplo acá. Aquí mismo de la relación causal. Por ejemplo, asumamos que tenemos estos datos, ¿verdad? Tenemos datos del 99 al 2007 y tenemos estas dos variables, licencias de construcción y ventas, ¿verdad? Esta empresa se dedica a decoración de interiores, ¿verdad? Y de casas, ¿verdad? Y él ha encontrado que en dependencia de la licencia que otorga la alcaldía para una determinada construcción, ¿verdad? El permiso de construcción que otorga la alcaldía, por ejemplo, que los datos están correlacionados, ¿verdad? Porque a medida si las licencias aumentan, mis ventas también aumentan. Si las licencias disminuyen, mis ventas también disminuyen. Entonces él encontró que esas dos variables estaban correlacionadas. ¿Cómo? A través de un análisis
a un análisis causal. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que poner estas dos series de datos en un gráfico, ¿verdad? Acá lo importante es que como ahora son dos variables, variable X y la variable Y, se tienen que poner en el diagrama, en el plano cartesiano como un par ordenado, ¿verdad? El punto de X y el punto en Y, ¿verdad? Entonces, para el año, estos dos puntos deben estar por acá. Las licencias son 18, deben andar por acá, y las ventas son 13.000. Entonces, este punto debe ser este que está acá, ¿verdad? Si las ventas, la licencia de construcción es 15, las ventas son 12.000. Entonces me voy por acá y estas deben ser 12.000, ¿verdad? Este es el punto. ¿Ya? Quiere decir que si vos haces esto en Excel y te salen dos líneas, estás mal, ¿verdad? Porque esto se tiene que tratar como un par ordenado. 18,13.000, 15,12.000, 12,11.000 y así sucesivamente para que lo pueda leer Excel a como es, ¿verdad? Y una vez que ya tengo esos datos, ¿verdad? Observo que lo que yo obtengo es una línea recta casi, ¿verdad? Porque los puntos van aumentando a medida que aumenta la variable de, aquí ya no es el tiempo. Si se fijan acá, la variable que está en el eje X es las licencias de construcción, ¿verdad? Y la variable que está en el eje Y son las ventas, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer una inferencia, ¿verdad? Podemos sacar la línea de tendencia, podemos sacar el R cuadrado, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta otra fórmula. El R cuadrado me da 0,98. O sea, en el 98% de los casos, la variable X explica a la variable Y, ¿ya? O sea que esas dos variables están muy correlacionadas y entonces ahora él puede realizar inferencias y puede saber que, bueno, en el año 2010 él se enteró, hizo una proyección de que las licencias van a ser 25, ¿verdad? La alcaldía va a otorgar 25 licencias de construcción, ¿verdad? Entonces eso él puede sacar, eh, ya luego les explico cómo, más adelante les explico cómo sacar esta fórmula. Luego él puede sacar con ese valor de 25, puede hacer una inferencia con este valor que también lo podemos sacar con Excel o manual, y él puede inferir de que sus ventas con 25 licencias van a ser 15.304. ¿Ya? Entonces, el valor de una variable te puede ayudar a pronosticar la variable que a vos te interesa, que son las ventas y la demanda, y luego empezar a tomar decisiones en base a eso y ya tenés la seguridad de que ese dato es real porque el R cuadrado lo confirma, ¿verdad? La correlación de las dos variables es alta. Bien, volvamos a la presentación. Más adelante, en la siguiente semana, vamos a ver las relaciones causales para que se den una idea de la regresión lineal, que me estoy adelantando un poquito, pero es para que se den una idea del proceso. Bien, habíamos quedado por los modelos causales, ¿no? Entonces, los modelos causales es eso, es una serie de tiempo, la identificamos cuando comparamos la demanda versus la variable tiempo, ya sea que hablemos de semanas, de meses, de años, cualquier variable de tiempo es una serie de tiempo. Y utilizamos el modelo causal cuando comparamos la demanda, ¿verdad? Una variable dependiente con la variable que sea, ¿verdad? Con la variable que creamos que pueda afectar a tu demanda, ¿verdad? En este caso puede ser cualquiera de estas variables, el precio del producto, los gastos publicitarios, el crecimiento poblacional, los precios de los bienes competitivos, cualquier cosa, cualquier variable que tenga alguna relación lógica, ¿verdad? Y luego la podamos probar con el R cuadrado para saber si tienen alguna correlación. Entonces, en este caso hablamos de un modelo causal, cuando ocupamos dos variables y las juntamos. Bien, ahorita les quiero pasar un poco a la parte eh, de cálculo, ¿verdad? El método simple, ustedes ya tienen ahí algunos tutoriales de cómo calcular eso, ¿verdad? Pero aquí se los voy a pasar rápidamente. Vamos a ver los primeros cuatro, la siguiente semana vamos a ver estos y la tercera semana vamos a ver el tema del error, ¿verdad? El promedio simple, ¿verdad? El promedio simple tenemos que, dice que es la sumatoria, cómo sacar un promedio a través de un promedio simple, ¿verdad?
Dice que es la suma de la demanda de todos los periodos anteriores entre el número de periodos, ¿verdad? En este caso, nos muestran un ejemplo, ¿verdad? Esta empresa luego maneja por trimestre sus datos. Entonces, en el trimestre uno tiene valores de 3 años anteriores, ¿verdad? 78, 21 en 2016, 80 en 2017 y 63 en 2018. ¿Cómo hago para sacar el pronóstico a través del método de promedio simple para cada uno de los trimestres del año 2019? Entonces, yo lo que básicamente lo que estoy diciendo es que voy a pronosticar el año 2019, ¿verdad? Pero como ellos lo calculan por trimestre, pues me voy a basar en eso, ¿verdad? Entonces, para el trimestre uno del año 2019, el pronóstico va a ser igual al promedio de los datos históricos que yo tenga, ¿ya? En este caso, de todos los trimestres uno de los años anteriores, ¿verdad? Entonces, en este caso, 78 más 80 más 63, entre 3, ¿verdad? Sacar un promedio simple, me da, ¿verdad? 221 entre 3 me da que el promedio simple es de 73.7. Entonces, para el trimestre uno del año 2019, el pronóstico es que las ventas sean de 73.7, ¿verdad? Para el trimestre 2, lo mismo. Sumo todos los datos históricos de los trimestres anteriores y los divido entre la cantidad de observaciones. En este caso, 1, 2 y 3. Entonces, en este caso me da 239 entre 3 me da 79.7. El trimestre 3 lo mismo, sumo las 3, lo divido entre 3, me da 78 y el trimestre 4 me da 82.3, ¿verdad? ¿De qué otra manera lo puedo sacar? Lo puedo sacar también por año, ¿verdad? Por lo general, cuando lo hacemos así por trimestre es porque hay una cierta estacionalidad. Dentro de un año lo medimos por trimestre porque así los datos se normalizan un poco más y no estoy en función de que enero es malo, febrero es mayor, luego marzo cae, ¿verdad? Hay la variabilidad que pueda existir en un año, ¿verdad? También lo puedo sacar por año, ¿verdad? De manera lineal, ¿verdad? Me dan las ventas globales. Si yo sumo esto y esto y esto, puedo sacar los totales y lo puedo sacar por año, ¿verdad? Entonces tengo la venta y cuál es el promedio simple del año 2020, ¿verdad? Sumo todos los datos históricos de venta, ¿verdad? Que yo tenga, todos los que haya, y lo divido entre la cantidad de periodos que esté analizando. En este caso estoy analizando 4 periodos históricos, 1, 2, 3 y 4. Entonces la sumatoria entre 4, estoy sacando un simple promedio, me da que el pronóstico del 2020 va a ser 307.75, ¿verdad? Y obviamente, pues esto nos sirve mucho para patrones de demanda aleatorios o nivelados que no tengan que no tengan estacionalidad o tendencia, ¿verdad? Nos va a servir mucho el promedio simple porque simplemente vamos a seguir la línea recta y eso nos va a indicar que vamos a tener un buen pronóstico. Si los datos varían mucho, es muy probable que el promedio simple no sea la mejor herramienta. Vamos con eso es todo, ¿verdad? Es simplemente sacar un promedio con todos los datos que tengamos históricos. Luego, el segundo método se le llama media móvil simple, ¿verdad? Aquí, media y promedio, recuerden que son sinónimos, así que se encuentran en cualquier otro libro, media móvil simple o promedio móvil simple, es lo mismo, ¿verdad? En este caso le llaman media, entonces lo abrevían como MMS. Dice que la media móvil simple combina los datos de la demanda real de una parte, de la parte clave, de una parte de los periodos recientes, siendo su promedio el pronóstico del siguiente periodo. ¿Cómo se diferencia del anterior? Que el promedio simple anterior ocupábamos todos los datos, ¿verdad? Todos los datos históricos y en base a eso íbamos sacando un promedio, ¿verdad? Si había 10 datos, agarrábamos los 10 datos entre 10 y me daba el promedio, ¿verdad? La media móvil simple dice que ya no voy a agarrar los 10 datos o los datos que haya, sino voy a agarrar una parte, ¿verdad? Y en esa parte está delimitado por el valor n, ¿no? El valor n, el número de periodos empleados en la media móvil. Eso lo determina el analista, ¿verdad? El que está haciendo el método, ¿verdad? Para efectos del ejercicio, el ejercicio a veces te va a decir, hágalo con n igual 3, n igual 2, n igual 4, ¿verdad? Los que sean. Y simplemente vas a sacar un promedio, ¿verdad? Pero
utilizando no todos los elementos, sino los últimos 3 periodos, por ejemplo. En este caso tenemos los datos acá, tenemos los datos acá, y me dice que n es igual a 3, ¿verdad? Quiere decir que para estos datos voy a ocupar los últimos 3 periodos de los datos, ¿verdad? Aquí ocurren ciertos errores, ¿verdad? Recuerden que estamos en una línea de tiempo. ¿Cuál es el dato más viejo? El dato más viejo, el más antiguo, es el periodo 1, ¿no? Porque es el periodo por donde inició, ¿verdad? Periodo 1, ¿verdad? Y el periodo más reciente sería el periodo 4, porque es donde ya tenemos un dato de demanda, ¿verdad? Entonces, cuando dice que n es igual a 3, si yo quisiera calcular el periodo 5, el pronóstico para el periodo 5, ¿verdad? Con n igual 3, ¿qué datos obtendría que sacar el promedio? Tendría que sacar, si yo quiero el pronóstico del periodo 5, tendría que obtener el promedio con los datos del periodo 4, el periodo 3 y el periodo 2 dividido entre la cantidad de periodos, en este caso es 3. ¿Verdad? Entonces, si yo quisiera, ¿qué es lo que dice acá? La media móvil simple para el periodo 5 va a ser igual al 9.2 más 8 más 5.5 entre 3 igual a 7.6. Ese sería el pronóstico del periodo 5. Ahora, para efectos de probar, ¿verdad? Yo también les podría pedir que calculen el pronóstico del periodo 4. Me van a decir, pero si ya hay un dato ahí de demanda que es 9.2, no importa, ¿verdad? No importa porque eso me va a ayudar a pronosticar. Voy a hacer como que si ese dato no existe, ¿verdad? Este dato lo voy a ocultar, ¿verdad? Y voy a hacer como que no ha pasado, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera pronosticar el periodo 4, ¿qué tendría que hacer para hacer ese pronóstico bajo el método de promedio móvil simple? Con n igual 3. Pues tendría que agarrar el promedio del periodo 3, del periodo 2 y del periodo 1, ¿verdad? ¿Ya? Y en este caso me daría un valor para el periodo 4. En este caso, haciendo eso, el pronóstico del periodo 4, saco con los datos de 8 más 5.5 más 5, que son estos tres que están acá, lo divido entre 3 y me da 6.2. ¿Ya? Pues en ese caso, ese 6.2 yo lo puedo comparar. Esto es lo que yo pronostiqué. Y esto es lo que realmente ocurrió. ¿Ya? Entonces, eso me sirve, esa información me sirve porque yo puedo medir el método y qué tanto está siendo exacto. Yo puedo comparar, mira, mi método pronosticó que iba a vender 6.2, pero la demanda real fue 9.2. Quiere decir que este método se me está quedando por debajo de la demanda. No estoy vendiendo todo lo que podría vender. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve, ¿verdad? Para ir, digamos que calibrando el método de pronóstico que esté utilizando. ¿Qué pasa? Podríamos calcular el pronóstico del periodo 3, por ejemplo, bajo estas condiciones. No, no podríamos calcularlo porque el método implica de que yo tengo que tener al menos 3 periodos históricos para poder generar un pronóstico, ¿ya? A futuro. Entonces, si yo quiero pronosticar el periodo 3, necesitaría tener 3 periodos hacia atrás y solamente tengo 2, ¿ya? Entonces, acá yo no puedo pronosticar el periodo 3 porque iría en contra del método, ¿verdad? Esto puede variar, muchachos. Igual, les puedo decir n igual 4 y solamente podría calcular el periodo 5. ¿Por qué? Porque solo tendría 4 datos para sacar el promedio. Y en ese caso lo dividiríamos entre ¿cuánto? Entre 4, porque el método implica la n. Y la n siempre va a ser fija, pues va a ser de la cantidad que establezca el que analiza el método, ¿no? Esto también, la medida móvil simple, se ocupa para patrones de demanda aleatorios o nivelados, donde se pretende eliminar el impacto que tengan los elementos irregulares históricos mediante un enfoque de solamente la demanda reciente. Muchas veces no nos sirve tener muchos datos porque tu demanda varía mucho, entonces solamente te interesa cuáles son los últimos 3 periodos para poder
delimitar más acertadamente cuál va a ser tu futuro inmediato. El tercer método es el promedio móvil ponderado, ¿verdad? Aquí se trata de que este modelo dice una media móvil o un promedio móvil también se va moviendo, ¿verdad? Ese otro elemento que anterior, que en la media móvil simple, si yo quiero el dato, el pronóstico del periodo 5, solo agarro los datos del periodo 4, 3 y 2. El periodo 1, aunque esté ahí, yo lo desecho. Quiere decir que si cuando yo agarre el periodo si pudiera hacerlo acá, el periodo 6, entonces obtendría los datos con n igual 3 del periodo 5, 4 y 3 y desecho los más viejos. El 1 y 2 no me interesan porque estoy buscando el del 6. Como n es igual a 3, entonces solamente ocuparía el periodo 5, 4 y 3. Entonces acá en el promedio móvil ponderado también es un promedio móvil, ¿verdad? Sin embargo, se va a ir moviendo en función de un peso, ¿verdad? Una ponderación, como su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Qué es una ponderación? Recordemos, cuando tenemos, mira, necesito tomar una decisión y esta decisión se va a basar 20% en el precio, 50% en la calidad del servicio y el otro 30% en la rapidez de entrega, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy ponderando, ¿verdad? Los elementos que para mí son importantes, ¿verdad? Y le estoy asignando un peso específico. El 50% es en referencia a la calidad del servicio y el otro 20% se distribuye en estos dos criterios, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace el promedio móvil ponderado. Establece una ponderación en función de los datos más recientes, el dato anterior y el dato más antiguo, ¿verdad? Y no necesariamente implica de que tienen que ser tres, ¿verdad? La regla aquí es que te tiene que dar 100%. Vos podés decir, bueno, el analista puede decir el peso o la ponderación va a ser 80-20, ¿verdad? Y solamente eso quiere decir que voy a analizar dos periodos, ¿verdad? O puedes agarrar cuatro ponderaciones y decir 50%, 30%, 10 y 10, ¿verdad? Y cualquier combinación de ponderación pero que asume el 100%, ¿verdad? En este caso, ocupan tres periodos y le asignan una ponderación de esto, ¿verdad? El 50% al más reciente, el 30% al anterior y el 20% al más antiguo. De nuevo, si yo quiero, en este caso tengo de agosto 2018 y quiero el pronóstico de enero 2019, ¿verdad? En este caso, esta ponderación la pone el ejercicio o la pone el que esté analizando el problema. En este caso me dice que el 50% lo va a aplicar al método más reciente, ¿ya? En este caso, el más reciente, ¿cuál es? No es agosto, porque comienza primero, no. Es diciembre, porque es el dato más que acaba de pasar. Si yo estoy en enero, el dato más reciente es el de diciembre, ¿no? Entonces, a este valor es al que yo le voy a aplicar el 50%. Muchas veces se confunden cuando están en Excel y aplican en el orden. 50 al primero, 30, 50 al 18, 30 al 20 y 20 al 20. No, está mal, porque el orden en el que se tiene que aplicar es al más reciente, al anterior y al más antiguo, ¿verdad? Entonces quiere decir que tienen que ir de atrás para adelante, por llamarlo de alguna manera, del 23 al 21 y al 20. A esos tres valores son los que le voy a aplicar la ponderación, ¿verdad? 50 al 23, 30 al 21 y el 20% al 20, ¿no? Entonces eso, y luego al final lo sumo, ¿no? Le aplico la ponderación y lo sumo a la siguiente. Y al final me da un valor de 21.8. Aquí ya no lo divido porque la ponderación es lo que me da el 100%. ¿Verdad? Mi pronóstico es la ponderación de esto que suma el 100%. Entonces yo agarro los últimos tres datos y le aplico la ponderación y eso me da un valor, un resultado final. No lo tengo que dividir entre ninguno entre n ni nada, ¿verdad? En este caso el método muere ahí. ¿Cuál es la lógica de este método? Que en dependencia de los datos, ¿verdad? Pueden tener ustedes datos muy variables. Entonces yo necesito saber dónde los datos se caen y dónde los datos aumentan, ¿verdad? Y esto es una cosa de prueba y error, ¿verdad? Vamos a ver, al final yo les voy a poner
un Excel con algunos ejemplos elaborados para que ustedes se fijen y vayan haciendo pruebas, ¿verdad? De qué pasa si le pongo más ponderación, menos ponderación, si cambio esta ponderación y cuánto me da en función del dato real, ¿no? Digamos, una analogía, ¿verdad? De un lago en donde si a vos te dicen que el lago tiene en promedio eh, una profundidad de 1,50 m, ¿verdad? Y vos decís, ah, mira, me puedo meter y no me voy a ahogar, porque yo mido 1,70 m, ¿verdad? Y si el promedio del lago es 1,50 m, entonces no me voy a ahogar, ¿verdad? Y eso puede estar equivocado. ¿Por qué? Porque no estás considerando la variación de los datos, ¿verdad? El lago puede tener distintas caudales, ¿verdad? En este caso tiene 40, aquí tiene 60, aquí tiene 1,50, aquí tiene 80, ¿verdad? Puede ser que el promedio ande por ahí, pero vos seguís avanzando a lo largo del lago y podés caer, podés ahogarte, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con la estadística? Bueno, que es lo mismo, ¿verdad? Los datos a veces suben, a veces bajan, y si yo quiero pronosticar cuál va a ser el valor que va a seguir después de este valor, después de este punto, yo necesito saber qué ha ocurrido hacia atrás para poder asignar que ese pronóstico también suba y baje con la demanda, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Si este valor sube y baja, yo lo que espero es que para poder pronosticar, también el pronóstico suba y baja, ¿ya? Y no que me dé una línea recta en la cual pues, voy a tener pérdidas a veces y voy a tener ganancias a veces, ¿no? Bien, y el último método es el método de suavizado exponencial, ¿verdad? En lo cual bueno, se da por esta fórmula, ¿verdad? El pronóstico de la demanda del periodo siguiente. En este caso, hay una fórmula que se denomina con la letra F. F en inglés significa forecast. Entonces, es lo mismo que pronóstico, ¿verdad? En este caso, igual al factor de la última demanda real, ¿verdad? La demanda más reciente, más el factor del último pronóstico que se hizo, ¿verdad? El más reciente. Entonces, donde dice que F va a ser igual a F T-1, T-1 implica que se lee del periodo anterior, en este caso es el pronóstico de la demanda del periodo más reciente, del periodo anterior, eh, F más un factor alfa, que en este caso eso lo pone el ejercicio, o en este caso, si cuando ustedes lo hagan, ustedes van a poner ese factor alfa y van a poder jugar con él y ver cuándo el factor alfa en este caso tiene que ser de 0,1 a 0,9, ¿verdad? Cuando el factor alfa sea mayor o menor y cómo va a afectar eso a el pronóstico, ¿verdad? Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Porque se entiende más fácil en la práctica. Tenemos el tiempo y tenemos las ventas de chocolate en miles de unidades. Tenemos que el suavizado exponencial es para el primer dato, ¿verdad? Para la manera de iniciar el método, puede variar, ¿verdad? Muchas veces lo que se hace es simplemente asumir de que el primer pronóstico, porque según la fórmula dice que necesito un pronóstico previo hecho, pero ¿qué pasa cuando estoy iniciando el método? No hay un pronóstico hecho todavía. Entonces, ahí es donde se empiezan como eh, por un supuesto, ¿verdad? Entonces, se asume que el primer pronóstico es igual al pronóstico de la primera venta, ¿verdad? El pronóstico último es igual a la venta primera, ¿verdad? Y entonces yo quiero sacar el pronóstico por suavizado exponencial del mes de septiembre, ¿verdad? Por agosto no puedo comenzar, así que simplemente asumo que el pronóstico es 18. ¿No? A este mes yo no le puedo aplicar el método suavizado exponencial porque no tengo datos hacia atrás, ¿ya? O sea, se asume que es 18. Puede haber otros casos en los que el mismo método te va a decir, bueno, el primer pronóstico sale del promedio simple de tal y tal cosa. Pero en este caso partimos de que es 18. En el mes de septiembre, ¿cómo sacamos el pronóstico con este método? Bueno, dice la fórmula que necesito el pronóstico del periodo anterior, en este caso es 18, ¿verdad? Más el factor alfa, que en este caso ya me lo da el ejercicio, que es 0,4, multiplicado por la diferencia entre la demanda, me pone A es igual a la demanda real más reciente, la demanda del periodo anterior
menos el último pronóstico hecho o el pronóstico del periodo anterior. Entonces, en este caso, la demanda del periodo anterior, ¿cuál es? Aquí está la demanda, ¿verdad? La demanda del periodo anterior es la de agosto, que es el 18, que es el valor que está acá, menos el pronóstico del periodo anterior. El pronóstico del periodo anterior habíamos definido que era 18. Entonces, resolvemos esa ecuación y me sale que me da 18 como mi primer pronóstico como con suavizado exponencial, ¿verdad? En el mes de octubre, aplicamos igual la fórmula, necesito el pronóstico del periodo anterior. En este caso, como estoy en octubre, ya no voy a aplicar el 18 de agosto. Vamos a aplicar el pronóstico de septiembre, ¿verdad? El pronóstico del periodo anterior es 18, que es este valor que está acá, más el factor alfa, que es 0.4, multiplicado por la diferencia entre la demanda del periodo anterior, que en este caso es 20, la de septiembre, menos el pronóstico del periodo anterior, que en este caso es 18. ¿Ya? Realizo esta ecuación y me sale que el pronóstico por suavizado exponencial es de 18.8. Vamos con noviembre. Noviembre, el pronóstico del periodo anterior, ¿cuál fue? 18.8. Sumado a el factor alfa, multiplicado por la diferencia entre la demanda del periodo anterior, la demanda del periodo anterior es 20, menos el último pronóstico calculado, que en este caso es 18.8. Eso me da un pronóstico de 19.3. Y por último, el de diciembre. El pronóstico del periodo anterior es 19.3, que es el que está acá, más el factor alfa, que es 0.4, multiplicado por la diferencia entre la demanda del periodo anterior, que en este caso es 21, menos 19.3, que es el último pronóstico calculado, ¿verdad? Y eso me da un pronóstico de 20. ¿Ya? Con esto yo puedo jugar y decir, bueno, ¿qué pasa si el alfa es 0.8, 0.6? Y puedo irlo comparando, ¿verdad? Para ver, en dependencia del método que esté utilizando, puedo compararlo, el pronóstico, ¿verdad? En este caso tengo los pronósticos, los he calculado acá, y los puedo comparar con el dato real. Y yo puedo decir, mira, este método de pronóstico es mejor que el anterior porque me da las desviaciones, ¿verdad? O la diferencia entre lo que yo pronostico y lo que ocurre realmente es muy poca. Entonces es un método bastante exacto, ¿verdad? Bien, vamos a quedar hasta ahí. Les recomiendo que hagan los ejercicios que están en el material. Eh, Les recomiendo que hagan los ejercicios que están en el material. eh, del material, el material obligatorio, ¿verdad? El otro material también contiene ejercicios de, de pronóstico, ¿verdad? Aquí yo creo que no sé si les van a salir los mismos, ¿verdad? Porque esto es de otra edición, ¿verdad? Pero busquen los ejercicios que puedan aplicar en función de lo que han visto en estos métodos y la próxima semana vamos a incorporar los otros métodos que hacen falta y pues en la tercera ya vamos a ir viendo una tarea de ejercicios de pronóstico para que me lo entreguen, ¿no? Bien, les agradezco la atención. Si tienen alguna duda, recuerden que eh, me pueden contactar por un mensaje directo y, y estaré pues ahí para apoyarles.